Buenas noches, gracias por estar del otro lado, bienvenidos a Ciudadanos, el encuentro como todos los jueves tenemos acá por Somos La Plata. El día después de una jornada que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, ahora vamos a hablar del tema también, pero como siempre, hacemos Ciudadanos. El señor Walter Casamayor. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy bien, todo tranquilo. Pico Sansone, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, antes de empezar a hablar, ¿quieren ver la foto, la que creemos que es la foto del día, les parece? Muéstreme. Esto pasaba cerca de las 3 menos cuarto de la mañana. Es el conteo final con los senadores rechazando el proyecto que venía de diputados, los 31 votos afirmativos y los 38 negativos que, tiraron todo hacia atrás, por lo cual ahora habrá que esperar, un año más, por lo menos, ¿no? Un año calendario legislativo, con una Cámara que va a ser la misma. ¿Qué les quedó de lo de anoche? No, me preguntaría a esta hora cuántas chicas murieron a lo largo de este día, ¿no? Bueno, yo tengo la misma. No hicieron nada, sí, no hicieron absolutamente nada, porque uno lo que espera después de tamaño circo que hicieron, porque la verdad que ver a algunos senadores y diputados dio vergüenza ajena, ¿no? Una dijo que no había leído el proyecto, digo, mirá todo lo que debería tener que hacer como para no llegar a leer el proyecto. Otro que se abstuvieron, otra la expresidenta que dirigió durante 12 años tuvo para hacer esto y ahora se acordó que era importante. Otro que habló de casos de violación sin violencia. Por ejemplo, el caso de Urtubey, ¿no? El hermano del gobernador. Después de familia ya las declaraciones de Michetti, la situación de la gobernadora también, como diciendo que tiene un alivio ahora. Yo digo a la madre que pierde una hija hoy, ¿qué alivio debe tener, no? Muy triste todo. Porque en realidad, después de todo esto, el día después no pasa nada. Es como si hubiera pasado, lamentablemente, y no hay una respuesta positiva del Estado que diga, vamos a hacer esto. Hoy, no dentro de 6 meses. Pico, ¿qué te quedó de todo? Yo digo que es un debate doloroso. Ajá. Para mí es un debate muy doloroso, donde se mezcla todo. Yo se lo decía hoy a él por la radio. Las personas que yo más quiero en este mundo son fetos. Son fetos que se desarrollaron, que los dejaron vivir. Entonces a mí cuando hablan de fetos, ¿viste? A mí no me termina de cerrar. Lo que no quiere decir que no haya que hacer algo. Esto que planteaba Walter es verdad. Hay todo un sistema de clandestinidad pero que está vinculado a otras cuestiones, ¿no? Esta cuestión vinculada a la pobreza, vinculado a la marginalidad, vinculado a la falta de educación, vinculado a un montón de cosas que el Estado debe resolver y que la sociedad debería exigir que se resuelvan con la misma fuerza con la que ha estado exigiendo y que exige esta ley. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, estaría bárbaro que, por ejemplo, no sé, pasado un tiempo, se vuelvan a concentrar en el Congreso y vuelva a haber campañas del pañuelo del color que quieran para que, por ejemplo, qué sé yo, yendo al sentido común, si vos en un hospital, para que te vea un gastroenterólogo, tenés que esperar 5 meses, esto es una cuestión de sentido común. ¿Cómo vas a atender un mecanismo eficiente para este problema pero no es muy difícil. Con este sistema de salud? Pero no es muy difícil. Que es poner, como dicen algunos políticos... Pero no es muy difícil, es hacer más hospitales con todas las cosas truchas, ¿viste? Mirá, con la valija, los glorias. No, seguro. Todo lo que se afanan en este país. ¿Sabés cuántos hospitales más? Pero la sociedad debería ponerse pañuelos para exigir eso. Totalmente de acuerdo. Como también la gente debería exigir que esto lo votemos nosotros. ¿Por qué me tiene que representar un senador o un diputado? ¿Por qué no es un plebiscito? ¿Por qué no es una consulta abierta a la ciudadanía que vaya a vote y determine lo que quiera? Que se tiraron ayer. Estamos hablando de hospitales. En algunos temas. En estos temas. En algunos temas. En otros no, porque vivimos en estado de asamblea. En temas como estos. Más vale que a fin de mes lo cobren y disolvemos el Congreso. Vamos a ver si ordenamos un poco esto. Tenemos 2 invitados que conocen mucho el tema de la salud pública en la República Argentina. Trabajan en nuestra ciudad. Presentamos a Diego Varés, que es especialista consultor en clínica médica, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y médico del San Martín también, hospital público. Gracias, Diego. Jefe de unidad. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Bueno, y está también con nosotros la doctora Alejandra Orozco, que es ginecóloga del Hospital Romero, ¿no? Además nucleado en SICOP, ¿sí? Efectivamente. Nucleado en SICOP, obviamente con el pañuelo verde, con la postura muy clara. Empezamos por vos, no solo por una cuestión de género, el pañuelo un poco también lo amerita. ¿Qué te quedó de todo lo que pasó ayer? ¿Y cómo se sigue? Hablamos de clandestinidad y de qué marco se le da ahora a una situación que es acuciante. Sin dudas,
En primer lugar, bueno, el resultado me parece de la votación de ayer. Entiendo que deriva, digamos, de un proceso del movimiento de mujeres en la Argentina y mucho más amplio incluso en Latinoamérica, que no se puede sintetizar, entiendo, el balance de todo este proceso simplemente con la votación de ayer. Ajá. Un aspecto, por supuesto, que es la votación, porque era lo que nos hubiera dado hoy, me parece, otro escenario para poder abordar la situación de las mujeres, como se decía, mujeres que mueren en la clandestinidad, de la manera, digamos, más horrible que pues, se puede imaginar, porque de hecho a nosotros en el hospital nos toca, y a mí como a su vez como especialista en ginecología me toca muchas veces ver llegar a las pacientes al hospital con las complicaciones de estas prácticas clandestinas. Hoy, como te decía, hubiéramos tenido otro escenario, un escenario mucho más favorable, pero me parece que no podemos desconocer un aspecto también del balance, que es esta gran ola verde, como se dice, esta gran marea verde de mujeres que han sido protagonistas en las calles de pelear por sus derechos, y me parece que quedó mucho y muy en claro después de la votación de ayer que lo de ayer fue una batalla, pero sin dudas que esta pelea continúa, que las mujeres no se van a quedar sentadas en sus casas viendo qué pasa, sino que este empoderamiento, este protagonismo en las calles se va a seguir profundizando, y entiendo que es una lucha que va a continuar más allá, digamos, de los altibajos que podamos tener hasta finalmente conquistar esta ley. Diego, ¿querés decir algo al respecto? Pasamos a hablar del... Sí, como no, me gustaría aportar alguna cuestión. Como primera medida, considero que es un tema extremadamente ríspido, particular, es un mix de situaciones. Acá hay aristas biológicas, aristas legales, aristas culturales, de creencias, religiosas, etcétera. Por ende, y si bien uno siempre debe respetar, por supuesto, la opinión del otro y escuchar todas las voces, en este tema en particular creo que es una situación casi emblemática, ¿sí? De escuchar por lo menos ambas posturas, digamos, hablando de celestes y verdes, si quieren, o de pro aborto o pro legalización o no pro legalización, como primera circunstancia. En segundo lugar, yo te voy a dar únicamente 2 o 3 datos que son significativos y que tienen mucho que ver con lo que Walter acaba de comentar recién. Del 2007 al 2017, en la Argentina quedaron embarazadas y fueron madres 109.000 adolescentes. De 3.000 a 3.500, 3.800 eran menores de 15 años, ¿sí?, que fueron madres. Este último año y medio habrá habido una variabilidad de un 1% para abajo, con mejoría, diríamos. 1% es un punto, prácticamente no es significativo. De ese número, del 70 al 80% eran embarazos no deseables o no deseados, y dentro de ese pool de pacientes, vuelvo a hablar, 18 años para abajo, todas eran pacientes que tenían que ver con estratos económicos muy bajos, pacientes con una muy importante carencia desde el punto de vista social. O sea que siempre terminan pagando los mismos, ¿sí? Esto es muy claro y es así, y uno lo ve permanentemente. La doctora, obviamente, la colega tiene mucha más experiencia porque maneja un servicio o está en un servicio de ginecología, ven lo que nosotros también vemos en un servicio de clínica, que son las cantidad aberrante de complicaciones que ocurren en las mujeres post-aborto o intraaborto, o incluso las muertes, no solamente las complicaciones clínico-ginecológicas que puede llegar a haber. Por ende, y en función de esto y resumidamente, es trascendental este problema sanitario, no hay ninguna duda, donde el Estado tiene la obligación, ¿sí?, no solamente desde el punto de vista de la educación y la prevención, sino también probablemente de la asistencia y de hacerse cargo de este tipo de situaciones tan graves, ¿sí?, sin ningún lugar a dudas. Equipos multidisciplinarios de salud, sin ningún lugar a dudas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que tienen que afrontar y contener a esa paciente menor de edad, muy probablemente, adolescentes menores de 15 años, muy probablemente con serias e importantísimas carencias desde el punto de vista socioeconómico, antes de que tome justamente la decisión de tener que tomar la situación. ¿Está? Esto tiene que ser así, creo que no hay ninguna duda, y frente a eso hay una carencia absoluta y definitiva, sin ningún lugar a duda, por parte del Estado desde hace muchísimos años. A mí me gustaría
le pregunto a los dos, que son los que tienen experiencia de campo, por decirlo de alguna forma. Hoy por ejemplo, en el caso de la doctora que es ginecóloga, si una mujer llega al hospital público con un problema ginecológico no vinculado a una práctica abortiva, un quiste o el Estado le da respuesta inmediata y le da respuesta eficiente, porque yo puse el ejemplo del gastroenterólogo, porque esto es conocido, que tenés que ir a las 3 de la mañana a buscar el número, después al otro día a las 2 de la mañana a hacer la cola y después dentro de 6 meses te atiende un tipo que te dice, bueno, le vamos a hacer una endoscopía y venga dentro de 5 meses más. Hoy, fuera de lo que es la práctica abortiva, una mujer en el hospital público, ¿está debidamente contenida ante un problema ginecológico? Hoy la realidad es que hay poca respuesta y deficiente respuesta para los problemas sanitarios de la población en general y en particular con lo que vos me preguntás para los problemas de salud ginecológicos al margen de las consecuencias de una interrupción de un embarazo. Somos pocos los profesionales de la salud disponibles en los hospitales para poder atender la gran demanda hospitalaria que hay. Y a su vez los recursos materiales, digamos, por supuesto que son deficientes y todos los profesionales de la salud venimos también en peleas durante años para exigirle a los gobiernos de turno y en caso en particular venimos incluso de las semanas anteriores de varias jornadas de paro para exigirle al gobierno, en este caso de Vidal, la cuestión presupuestaria, la cuestión salarial, la cuestión de los nombramientos en los hospitales, porque y digamos integrado a lo que veníamos discutiendo de la discusión de ayer en cuanto a la ley de legalización y despenalización del aborto, este proyecto de ley, lo interesante que tenía era que abordaba no solamente la última consecuencia de las faltas de políticas sanitarias para las mujeres, que es en todo caso la interrupción de un embarazo, sino que abordaba también los pasos anteriores en cuanto a la educación sexual y a los anticonceptivos, que hoy en el hospital no tenemos. Nosotros en el hospital de Romero hoy en día tenemos el quirófano cerrado, por lo tanto todas las ligaduras de trompas fueron suspendidas y nunca son prioridad las ligaduras de trompa, pero después sí se lo reclamamos a las mujeres, ¿por qué no te ligaste? Bueno, si hay turno de acá a 4 meses y cuando te toca venir a internarte, que vos te encargaste de buscar quien te cuide los 9 chicos, pedir en el trabajo que no te echen, te fuiste a internar a pesar de todas esas trabas, te suspenden la cirugía porque el quirófano no está en condiciones, porque se te llueve el techo, porque te electrocutás mientras estás operando o se te cae la cucaracha arriba del campo quirúrgico. Y por supuesto que los médicos que a su vez trabajamos en privado, la única manera que tenemos de poder hacer llegar los anticonceptivos son a través de los visitadores médicos y las muestras que nos llevamos de los sanatorios privados hacia el público, porque hoy las farmacias de los hospitales están vacías de métodos. Y anteriormente a este punto, la cuestión de la educación sexual de las mujeres y de la comunidad en general, porque ayer, escuchando opiniones, había algunas posiciones en cuanto a la iglesia y a la cuestión religiosa, que yo entiendo que no tiene que tener voz en estas discusiones sanitarias. O sea, me parece perfecto que cada uno tenga su creencia, su moral, sí, claro, sus ideas. Ahora, eso es de la puerta para adentro, de la casa de uno, de la puerta para afuera. Nosotros, por lo menos los profesionales de la salud, tenemos que ser garantes de derechos para nuestros pacientes. Mi opinión particular, mi moral particular queda para mi vida privada y no puede de ninguna manera regir las políticas sanitarias, una opinión personal. El doctor quería agregar algo al respecto. Sí, ¿no? Dos ítems. Uno, que tenés absoluta razón, diríamos, es así, ¿no? Los turnos son cuasi eternos, ¿sí? Esto es así. Y en segundo lugar, me parece que hay que destacar, por sobre todas las cosas, y ella lo mencionó recién, el tema de la prevención, ¿sí? Yo te voy a poner un paralelismo sumamente importante. Hoy se está hablando del aborto, ¿sí? Como cuestión, digamos, súper jerarquizable, con una envergadura sumamente importante. Pero la causa más frecuente de muerte en el mundo occidental, muerte no accidentológica, es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Claro. Muy bien. No hay un solo plan de prevención cardiovascular en ningún tipo de institución pública, ni a nivel municipal, provincial ni nacional, ¿sí? Así. Uno se ha cansado,
tenido la chance de estar acá y de estar en el exterior, de poder intentar plantear circunstancias. Estoy hablando de la prevención de la obesidad, manejo de la dislipemia, de la hipertensión, de la diabetes, de todos los factores vasculares. Hoy se llama vascular porque no solamente tiene riesgo de infarto, sino también de accidente cerebrovascular. Y no hay planes de prevención serios establecidos, ¿sí? Uno ha tenido la posibilidad, y sobre todo me ha pasado en este último tiempo, de tener la chance de poder encontrarme con varios que forman parte de la arista política de salud en distintos estratos, e intentar y llevarles el planteo que no solamente pasaba por el tema del aborto, porque es un tema que no me compete en forma directa desde lo profesional, porque yo hago otro tipo de especialidad, si lo puedo opinar como ciudadano y como médico, llevándole planes de prevención desde lo que es alcoholismo en infanto juvenil, drogadicción, automedicación, alimentación saludable, todo al cajón, absolutamente todo. Entonces, esta es una buena chance también para poder expresarlo y poder comentar. Muchas veces, no solamente la frustración general que le genera al médico, como la doctora está muy bien diciendo, trabajando en un hospital público frente a todo ese tipo de carencias, sino también en la faceta particular, personal y privada, porque esto uno también lo establece en otro tipo de lugares. Y la respuesta es prácticamente sí. Primero quiero decir qué interesante, ¿no? Primero el respeto, escuchar a los dos y aparte aprender, ¿no? Porque realmente ellos lo vivencian día a día. El tema es que de Favaloro para acá, después de aquella terrible muerte, ese suicidio que dejó en claro que la medicina evidentemente en este país no tiene el lugar que le corresponde, ¿qué queda para mañana, ¿no? ¿Qué esperanza podemos tener? Y hay un lugar que está no sé a cuántos kilómetros que se llama Ezeiza. A lo mejor la posibilidad es una muy buena alternativa, fundamentalmente para los jóvenes, pero los que ya estamos acá a lo mejor jugados desde algún lugar, tendremos que seguir peleando por nuestros ideales, por lo que realmente uno considera justo, adecuado. ¿Pero por qué se da esto? ¿Por qué no hay alguien que venga? Yo te digo, este año tuve, bueno, este año no, el año pasado estaba, no me acuerdo cómo era el apellido, Zulma era la ministra. Ortiz. No venía a trabajar. O sea, la llamábamos, me decían, no, mira, viene martes, miércoles, los jueves y viernes no se quedan capital. Digo, un ejemplo, ¿no? Digo, si la ministra de Salud de la provincia no viene a laburar, ¿qué puedo esperar del resto? Digo, entonces, es un tema que no es ideológico con este gobierno, sino que fue con el anterior, sino que fue con el... Digo, pero es algo sistemático, ¿no? Es terrible. O sea que si ayer se votaba la ley, ayer se votaba la ley, ¿no? Listo, se vota la ley. La semana que viene empezás a trabajar y tenés 10 turnos para hacer una interrupción de embarazo. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo contenés? En realidad... si no podés hacer una ligadura de trompa, no tenés quirófano. Sí, en realidad uno de los, de los indicadores que se estudiaron en los diferentes países donde se legalizó el aborto es que no aumentó la cantidad de abortos en los hospitales. No, bueno, pero la realidad es esa. Sí. Y a su vez, esto me parece importantísimo, que la práctica de la interrupción legal del embarazo es ambulatoria, no es con una internación. Y al reducir las complicaciones producidas por los abortos clandestinos, incluso tendríamos menos internaciones y menos gastos sanitario. El abordaje de la interrupción legal del embarazo es ambulatoria, por lo tanto no estaríamos saturando el sistema, sino que al contrario lo estaríamos aliviando. Fue interesantísimo, como bien dijo Walter, nos quedó el tema de los médicos truchos, pero no hay tiempo, tenemos que cerrar, porque a este panorama se le suma el tema de los médicos truchos. Hay que volverlo a invitar y hablar de eso. Hay que volverlos a invitar. Que también es muy grave. Es muy grave también. Muy delicado, ¿no? Así que gracias por el compromiso que tienen los dos. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Igualmente. Nosotros ya volvemos con más Ciudadanos. Quédese.